juntos nuevamente. Gracias por la apertura, Dani, y gracias por cada una de las oraciones. Y qué bueno es cuando podamos estar juntos y poder compartir como iglesia. Les invito a que busquemos en el libro de Números, en el capítulo 23, en el Antiguo Testamento, libro de Números. Se escucha bien, ¿no? Estoy sin auriculares, ¿se escucha bien? Bien. Gracias. Números, capítulo 23. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 20, y ahora vamos a ubicarlo. Dice el verso 20, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Y esta es la expresión que voy a utilizar como título en esta noche: contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Vamos a ubicarnos rápidamente un poquito en la historia de este pasaje. Este pasaje, el título es Balaam bendice a Israel, ¿verdad? Balaam bendice a Israel. Bien, esta historia se remonta a la historia lejana del pueblo de Israel, a pocos años de haber salido de Egipto, y luego de vagar por varios años en el desierto, llegan a las puertas de la tierra prometida. Todavía está Moisés en el liderazgo del pueblo, y cuando están llegando a la tierra prometida hay dos reyes que se enfrentan, son dos reyes amorreos. Uno se llama Og, rey de Basán, y otro Sehón, rey de los amorreos. Y ellos tienen una victoria aplastante sobre estos enemigos. Los vencen y toman sus ciudades, y parte del pueblo de Dios se va a quedar de este lado del Jordán. Llegaron al límite de la tierra, que es el río Jordán. El río Jordán, enfrente donde estaban ellos, está la ciudad de Jericó. Las tierras en las cuales ellos estaban parando eran tierras de Moab. Moab era un pueblo que era un descendiente, un hijo de Lot, o sea que en definitiva Moab, junto con Amón o los amonitas, eran parientes de los israelitas, ¿sí? Y vivían cerca de la tierra prometida. Allí estaban ellos ubicados en la tierra de Moab, y Dios le había dicho que ni de Moab, ni de Amón, ni de Edom, que eran también hermanos de Jacob, ellos podían tomar tierras, sino que las tierras que ellos tenían que tomar eran las que Dios les regalaba del otro lado del río Jordán. El rey de Moab se llamaba Balac, y dice la Biblia, allí en el capítulo 22, que viendo todo lo que Israel había hecho al amorreo, Balac, el rey de Moab, tuvo gran temor a casa del pueblo y se angustió mucho. Entonces él urdió un plan para debilitar al pueblo de Israel. Él imaginó una forma de decir, bueno, este pueblo que dice que va a lamer todos mis costados, en realidad le tenía mucho miedo al pueblo de Dios, y entonces decidió acudir a un profeta que practicaba la magia y la adivinación, que se llamaba Balaam. La historia está entonces en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Este profeta Balaam es un caso raro, intrigante en la Biblia, ¿sí? Un profeta que aparentemente conoce a Dios y que teme a Dios, pero que actúa conjugando, digamos, un llamado profético divino, como se decía, aparente, con su avaricia, con la cual él vende su alma. Porque para que el profeta emita un fallo, una profecía, tenía que ir con dinero. Eso es lo que dice el capítulo 22, verso 7. O sea que en definitiva, Balaam era un profeta pago, que adivinaba y ejercía la magia por dinero. Un profeta que aparentemente era conocido por su poder espiritual. Había un poder espiritual en él
por el cual los reyes lo consultaban. Eso es lo que dice el capítulo 22, verso 6, que Moab consultó porque Balaam practicaba la magia y la adivinación. Un profeta que, si ustedes leen sus profecías, él quiere terminar su vida como los hijos de Dios. Pero vamos a ver al final que termina recibiendo el pago de la infamia a la par de los enemigos del pueblo de Dios. Un profeta reprobado, un profeta vendido al pecado, un profeta de oídos sordos, de oídos endurecidos por la maldad, que ni siquiera le prestó atención a la voz de su mula, al asna de él, que Dios le permitió hablar al asna para que se diera cuenta de que el asna estaba desviándose del camino porque lo estaba protegiendo en definitiva a Balaam. Y ni siquiera oyó al ángel de Jehová que se paraba delante del asna, ¿sí? O sea que tuvo esas dos grandes revelaciones, pero no las pudo aprovechar. O sea que Balaam era un profeta alquilado para maldecir, un profeta alquilado para emitir un agüero, para hacer daño, para hacer una magia en contra del pueblo de Dios. Una invitación a invocar a un poder espiritual para dañar, a producir un hechizo, una brujería, un encantamiento que dañe el pueblo de Dios. Si él hubiera tenido el discernimiento espiritual de la mula, nunca hubiera ido al llamado de Balac. Porque es cierto que si bien él aparentemente consulta a Dios, en un primer momento Dios le dijo, no vayas, no maldigas al pueblo, porque ese pueblo es bendito. Capítulo 22, verso 12. Pero ¿qué pasó? Entonces el rey de Moab, cuando vio que Balaam no iba a ir, redobló el pago. Y la segunda oferta fue más tentadora que la primera. Y entonces Balaam dijo, bueno, aunque me diera su casa llena de oro y de plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Sin embargo, fue a consultar de nuevo a Jehová, por segunda vez. Dios le había dicho, no vayas. Dios le había dicho, no maldigas. Es como nuestros hijos, que cuando quieren algo te lo preguntan una y otra vez hasta que finalmente sacan lo que quieren. Bueno, así fue con Balaam, le consultó otra vez a Dios y Dios le permitió que fuera solamente con una condición de que no dijera nada más que lo que Jehová le dijera. ¿Sí? Entonces, aquí está, este es el contexto de este texto que, leído en otra versión, dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pensaba en esta semana, tuvimos al menos 3 celebraciones que tienen que ver con la oscuridad espiritual y con el reino de las tinieblas, ¿verdad? Una el 31 de octubre, Halloween, y otra el día 1 y 2 de noviembre, que son los 3 días consecutivos. Halloween es una celebración que se observa en muchos países que de hace algunos años, por supuesto, vamos incorporando también, y que es la víspera de lo que se conoce como la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos. De cristiano tiene muy poco, ¿no? La noche de Halloween no solo se trata de un momento de disfrazarse y de hacer bromas y de asustar a la gente si no te dan caramelos, sino que en muchas partes del mundo se utiliza esa noche para realizar rituales energéticos. Se considera que esa noche, o sea, los que están detrás de todo esto consideran que esa noche es como que se abre un portal entre el mundo físico y el espiritual. Hay rituales para el amor, hay rituales para la prosperidad, hay rituales que homenajean a personas que han fallecido. Y estos rituales se hacen a la medianoche del 31 de octubre, generalmente a la luz de la luna, o con velas de color blanco o color rojo, con incensarios, y que se repiten palabras de acuerdo a cuál es el ritual que quieren que quieren realizar, y expresiones en papelitos que se queman y que se entierran. Pueden tener nombre de personas a las que se desea conquistar, pueden tener fotos de alguna persona, pueden tener deseos de superación. Es como que ellos están pidiéndole que en este momento en que se abre ese portal, en esa noche mágica, se abre la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, el universo se lleve las malas ondas, se lleve mi dolor emocional, mi enfermedad, mi insomnio, mis problemas económicos, y que yo pueda cerrar ese ciclo y comenzar una nueva etapa. Esto realmente es así. Y hay otros que invocan
a seres que han fallecido. Las otras dos celebraciones son las que conocemos como el Día de los Muertos, el Día de los Santos Inocentes, el 1 de noviembre, y el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Y la creencia popular es que las almas de los seres que han partido regresan en esa noche durante el Día de Muertos. El 1 regresan los niños y el 2 regresan los adultos. Y entonces hay países en los cuales realmente se hace una fiesta en honor a ellos, como en México, por ejemplo, donde se les colocan altares con fotos, con comida, la comida que le gustaba al muerto, la música que le gustaba al muerto, la bebida que le gustaba, calaveras en todos lados, y si fueron niños también sus juguetes. ¿Sí? Y muchas flores y mucha alegría. Hasta los cementerios se llenan de gente durante la noche y hay hasta, los cementerios están iluminados por velas y muchas veces hay hasta veladas musicales con la música que le gustaba a los muertos. La pregunta es si estas celebraciones son inocentes o son de temer. Ahora, yo pensaba que realmente no son las formas más peligrosas en las que se presenta Satanás. No son las manifestaciones más temibles, quizás son las más grotescas, pero no las más peligrosas. ¿Sí? Nosotros quizás nos escandalizamos mucho cuando llega Halloween, pero mucho más peligroso que eso, sin ninguna duda, ¿sí? Sin ninguna duda, es un predicador predicando un evangelio falso ante una multitud. Eso es mucho más peligroso y es un arma mucho más letal que todas estas celebraciones, ¿sí? Un predicador tiene mucho más efecto que un hechizo si predica un evangelio diferente al que tiene que predicar. A Halloween lo rechazamos abiertamente, pero al otro no siempre nos damos cuenta. Un líder religioso, como hemos vivido en este tiempo, aceptando la unión homosexual en nombre de Dios, hace mucho más daño que un tablero Ouija. La gran mayoría de la gente no cree realmente en estas celebraciones o no le da mucha importancia o piensa que no son muy importantes ni muy peligrosos. Pero hay algo que sí, como iglesia, como creyentes, no podemos dejar de soslayar y es que ha habido un avance tremendo en la aceptación popular en las cuestiones relacionadas con lo oculto y lo espiritual en todos estos ámbitos. Quizás el cine fue lo primero en que avanzó en este sentido y lo que más vemos. Películas en las cuales se ven personas que vuelven del más allá, ángeles que se encarnan para proteger a personas, demonios abiertamente imponiendo el mal, vampiros que ya no producen miedo, monstruos, muertos que caminan, superhéroes del bien, superhéroes del mal, extraterrestres, elementos de maldad. El problema es cómo lo hemos naturalizado. Cómo hemos naturalizado estas cosas hasta llegar a tener películas que son desde la maldad espiritual explícita. Me acuerdo cuando apareció la película Exorcista, que producía realmente mucho miedo, Drácula al comienzo, a películas que ya hoy producen como una aceptación de la sociedad, del mundo oculto, del mundo espiritual, de un mundo poderoso, ¿sí? Hoy tenemos películas para niños, de dibujos animados en los que se ven criaturas que no son naturales conviviendo con personas. Ejemplo, Hotel Transilvania, que tiene otro mensaje mucho más peligroso y es el mensaje de la tolerancia, que es el nuevo valor que la sociedad promueve como la principal de todas las virtudes, ¿no? Que puedan convivir pacíficamente seres espirituales con personas. En definitiva, es la tolerancia lo que está detrás de todo esto. Coco, un niño que visita el mundo de los muertos para buscar a su bisabuelo que era músico y que solo va a poder volver si lo bendicen. Vampiros jugando con niños. Miren, basta que nosotros encendamos el televisor y vamos a analizándolo muy superficialmente, vamos a ver el contenido de lo que de esto que estamos hablando. Hay un miedo que todas las personas siempre tuvieron a los espíritus malos de la naturaleza. En todas las culturas se inventaron métodos para aplacar a los dioses y sistemas de protección para anularlos, ¿verdad?
la pata de conejo, la ristra de ajo, el trébol, la herradura, la cintita roja. Son muestras del temor que las personas tienen muy adentro suyo, muy arraigado, de la posibilidad de que alguien les haga un daño o que les emita un agüero, ¿sí? O un hechizo que les provoque dolor. El gato negro que se cruza en un camino es causa suficiente para volver, o pasar debajo de una escalera puede ser suficiente causa para sufrir un daño, ¿verdad? Y todavía vemos a veces en creyentes nuevos, podemos ver a niños con una cintita roja en su muñeca. ¿Sí? Porque está muy metido dentro nuestro esto del mal de ojo, por ejemplo. Y muchos cuando llegan a Cristo arrastran profundas creencias que fueron verdades en su interior y que les cuesta abandonar. Algunos hasta han practicado, han consultado a estos agoreros e intermediarios de oscuridad, pero cuando llegan a Cristo, estas creencias falsas son contrastadas con la verdad, la oscuridad con la luz, y deberían desaparecer definitivamente de nuestras vidas. En la época de Pablo existían exorcistas ambulantes que iban de ciudad en ciudad, como por ejemplo narra Hechos 19 a unos tales hijos de Esceva, ¿sí? En la ciudad de Éfeso. Ahora es interesante que los que creyeron en la ciudad de Éfeso, dice en Hechos capítulo 19, versos 18 y 19, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Así que ahí tenemos creyentes que anteriormente habían practicado la magia, pero cuando se convierten, sacan todo eso de sus vidas para siempre. Pero ¿saben qué? Que hay muchos creyentes, quizás débiles o nuevos, niños espirituales, que siguen teniendo miedo a que alguien les haga daño o invoque algún poder espiritual de maldad en su contra. Y entonces la pregunta es, ¿será posible eso? Bueno, la historia de Balaam nos muestra que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Dicho de otra manera, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ni ninguna magia tiene poder alguno contra Israel. La iglesia es el pueblo de Dios en este tiempo, ¿sí? Ya Dios no está tratando con el pueblo de Israel y podemos tomar muchas de estas cuestiones de cómo Dios trataba con Israel en relación a la iglesia. No es lo mismo, pero es la forma en que Dios trata con su pueblo. Cantábamos esa canción que dice, somos el pueblo de Dios. Y quiero que por un momento simplemente y muy rápidamente pensemos en lo que dice aquí Balaam, que no podía maldecir, sino que tuvo que bendecir sobre el pueblo de Israel. Para ver los privilegios que tenemos, y a veces nos pensamos que quizás alguien pueda hacernos algún daño, ¿no? Y pensamos que esto que vivimos en nuestra sociedad, que quizás algún día pueda afectarnos a nosotros y que necesitamos alguna protección especial. En primer lugar, vamos a ver que Balaam dice, no hay iniquidad en Jacob, verso 21. Esto quiere decir que el pueblo de Israel es un pueblo perdonado. Primer cosa, es un pueblo perdonado. Estrictamente hablando, Israel no era un pueblo impecable, propiamente dicho precisamente. Era un pueblo presuntuoso, rebelde, idólatra, incrédulo, un pueblo duro de corazón. Pero era el pueblo del pacto, era un pueblo que había entrado en una relación especial con Dios y el resultado era la santidad. Dios es santo y Dios habita en medio de un pueblo santo. Por el sacrificio del Señor Jesucristo y solo por su gracia, la iglesia entró en una relación especial con Dios. Ha sido incorporada a la familia de Dios y sus pecados han sido perdonados. Podríamos decir que la iglesia de Dios es un pueblo especial porque es un pueblo perdonado. No se trata de un pueblo cualquiera, sino del pueblo de Dios, que ha sido justificado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, dicho de otra manera, ¿quién podrá acusar a aquellos a quienes Dios ha hecho justos? ¿Quién puede maldecir
a aquellos a quienes Dios ha bendecido. Dios le dijo a Balaam, no vayas ni maldigas ese pueblo porque es bendito. ¿Sí? Es un pueblo santo, es un pueblo perdonado, es un pueblo especial. No hay magia en contra de mi pueblo, dice Dios. Primera cosa, es un pueblo perdonado. La segunda cosa que dice Balaam, dice, Dios los ha sacado de Egipto, lo ha sacado de Egipto. La segunda cosa que tenemos que ver que como pueblo tenemos un privilegio, no solamente es que somos un pueblo cuyos pecados han sido perdonados, sino que es un pueblo liberado. Dios lo ha sacado de Egipto, dice Balaam. Egipto era la casa de esclavitud. Egipto gobernaba el faraón los tenía esclavizados. Es una imagen de la redención que cada uno de nosotros goza en este día por haber sido liberado por la sangre de Cristo. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí el apóstol Pablo venía hablando de la justificación. La condenación es lo contrario a la justificación y resulta de un veredicto de culpable y el castigo por ese veredicto. Condenación. Ahora, ¿qué dice Pablo? Ninguna condenación hay para los creyentes. Somos un pueblo liberado. ¿Sí? Ningún pecado que el creyente haya cometido en el pasado, que cometa en el presente o que vaya a cometer en el futuro puede contarse en su contra, porque la justicia de Cristo ha sido imputada al creyente. Ningún pecado revierte esa condición legal. Por lo tanto, somos un pueblo liberado. ¿De qué nos ha salvado? Dice Pablo en Tesalonicenses, que nos ha salvado de la ira venidera. La ira no solamente la que llegará al final del tiempo, sino la ira de la eternidad en el infierno. Ninguno de nosotros va a sufrir la condenación eterna, porque somos un pueblo especial, liberado por Dios. Nos ha salvado, y esto es importante de acuerdo al tema, de la potestad de las tinieblas. Eso lo dice Colosenses 1.13. Hemos sido rescatados del reino espiritual de Satanás, caracterizado por las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su Hijo, que es el reino de la luz. Como los creyentes de Éfeso, muchos creyentes fueron rescatados de esas prácticas, prácticas de haber consultado a magos, hechiceros, agoreros, antes de conocer a Cristo. Pero cuántas personas, cuando conocieron a Cristo, dejaron todo eso para atrás, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos ha salvado del pecado y nos ha salvado del presente siglo malo. Por lo tanto, hermanos, nosotros gozamos de libertad. Somos un pueblo liberado, no solamente perdonado, sino liberado. Hemos sido liberados por el gran libertador y no hay ninguna atadura del reino de la oscuridad que tenga poder sobre nosotros. No hay magia, no hay hechizos, no hay conjuros contra la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él liberó a su pueblo. En tercer lugar, la iglesia es un pueblo gozoso. ¿Qué es lo que dice en el verso 21? La segunda parte dice, no hay iniquidad en Jehová, dice, en Jacob ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. En otras palabras, Dios ha sido proclamado rey en este pueblo con júbilo. Mucho antes de que Israel pidiera un rey, como tenían todas las naciones, Dios les había dicho que ellos serían gozosos cuando se sometieran a su reinado. Y ellos no siempre lo entendieron. Los momentos más gloriosos como nación ocurrieron cuando el liderazgo humano estuvo sujeto a la autoridad del cielo. ¿Sí? Jehová está con él y júbilo de rey hay en él. La alegría es una de las características del pueblo de Dios. El pueblo que tiene a Dios en medio de él. Dice Sofonías 3:14, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Zacarías 9:9 dice algo muy similar, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero saben que el pueblo que habita en oscuridad no ríe, no canta, no se goza, solo hay dolor siendo esclavo y solo hay confusión. Puede haber momentos de alegría, pero como dijo uno de los amigos de Job correctamente en el capítulo 20, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. En cambio, el gozo del creyente es una de sus características, es uno de los componentes del fruto del Espíritu. No depende de las circunstancias, sino de que Jehová es su Dios y que Jehová su Dios está en él y es reconocido como Rey con gran alegría. Entonces tenemos un pueblo perdonado, un pueblo rescatado, un pueblo gozoso, un pueblo protegido. El verso 23 dice el texto que estamos viendo: contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. La protección de Dios es completa. Jeremías tenía muchos motivos para estar preocupado. El profeta Jeremías le tocó profetizar un tiempo muy difícil del pueblo de Dios, previo a ser llevado al cautiverio a Babilonia. Estaba solo, predicando un mensaje de juicio y destrucción que nadie quería oír, pero que Dios le había encargado que tenía que predicar. Era considerado un traidor por sus propios vecinos y sufría cada día afrenta y escarnio, vergüenza, todos los días. Y hasta sus propios amigos miraban a ver si claudicaría y esperaban el momento para tomar venganza de Jeremías. Sin embargo, aún en la peor de todas las circunstancias, Jeremías pudo decir: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Se cumplió plenamente aquello que Dios le prometió cuando lo convocó en el capítulo 1 a predicar a un pueblo rebelde que iba a recibir pronto el premio de su maldad y que no lo iba a escuchar. Dice Dios: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Por lo tanto, la iglesia es un pueblo protegido por Dios. Él es un poderoso gigante que nos protege, como la gallina, pero que tiene unas alas poderosas, bajo cuya sombra y cuidado nadie llega. El salmista diría: caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y luego diría: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación en contra de Israel, porque el pueblo de Dios es un pueblo protegido por Dios. En quinto lugar, el pueblo de Dios es un pueblo que constituye por sí mismo un testimonio. Dice el verso 23, después la segunda parte, dice: como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios. La vida separada de los creyentes es un testimonio para Dios. Efesios capítulo 2, verso 7, lo vamos a leer, Efesios capítulo 2, verso 7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a mostrar por toda la eternidad, los siglos venideros, toda la eternidad, cuán bueno fue Él con nosotros. Como dijo Balaam, no puedo entender, dice, lo que Dios hizo con este pueblo. ¿Sí? Dios nos va a mostrar, Dios nos va a exhibir como trofeos de gracia. El mayor propósito de la salvación es la gloria eterna de Dios. Y la mayor gloria de Dios es haber concedido a los creyentes
la gracia y la bondad interminables, infinitas, ilimitadas. El cielo entero glorifica a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Con cuánto cuidado, con cuánto amor, con cuánta consideración Dios trata con los suyos. Cuánto poder en beneficio de débiles hombres. Cuánta belleza en vasos que Él hizo para honra. Y pensar que lo hizo con barro inerte, materia prima desechable, escogiendo lo débil, lo necio, lo desechable del mundo, hizo poemas que hablan de su amor, lumbreras que reflejan su luz, joyas que adornan su persona por toda la eternidad. ¿Podrá Balaam, podrá algún agorero, podrá algún mago, algún hechicero quitar ese testimonio universal que nosotros vamos a dar? ¿Podrá alguien maldecir a quienes Dios ha bendecido tanto? Como dice, contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. No solamente es un pueblo que es un testimonio vivo, sino también dice Balaam del pueblo de Dios, que es un pueblo valiente. He aquí, dice el verso 24, el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Todos sabemos que el león se lo considera el rey de la selva, es un animal que desconoce el temor. Y es un poco el emblema del valor cristiano, ¿sí? El león. La valentía del creyente proviene de conocer a Dios, no viene de nuestra naturaleza. Dice Daniel 11, en una de las profecías de Daniel, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios va a tener valor en el creyente. Los creyentes en la antigüedad murieron cantando, dieron su vida agradeciendo a Dios y bendiciendo a sus enemigos. Enfrentaron con alegría o con valentía todo tipo de adversidades, porque su vida no está en sus manos, sino en las manos de Dios. Todos leemos en la Biblia la historia de un hombre de 85 años que pidió su heredad a pesar de estar habitada por enemigos, ¿verdad? La valentía de Caleb. De esos 3 jóvenes que se pararon delante de aquel terrible y gran Nabucodonosor y no se inclinaron ante su estatua. Aquel anciano que enfrentó a los leones pero que nunca dejó de orar. O un general con un ejército que fue pequeño enfrentando a una multitud de soldados porque Dios así se lo pidió. O ese adolescente que con una honda mató a un gigante que metía un miedo durante 40 días a todo un ejército de Dios. O aquellos 2 pescadores humildes que enfrentaron la furia de un poder religioso y político porque les impedía predicar. ¿Sí? El salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y también nosotros podemos agregar lo que nos puede hacer el reino del mal, el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay hechizo, no hay maldición que toque al pueblo de Dios. Y por último, el pueblo es un pueblo victorioso, no solo valiente, porque dice el versículo 24, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Sí? Aquí vemos la victoria del pueblo de Dios, la victoria. El león de la tribu de Judá ha vencido, le dijeron a Juan en aquella imagen, en aquella escena en el cielo en Apocalipsis capítulo 5, verso 3. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y es una referencia al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Y Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El pueblo de Dios es un pueblo victorioso, ¿sí? Un pueblo victorioso. El mundo nos ve y dice que somos dignos de lástima. El mundo se ríe de nosotros pensando que somos débiles, que somos perdedores. Pero el último capítulo va a revelar quiénes serán avergonzados y quiénes serán recompensados. Nuestra victoria es segura, somos hiper vencedores, porque el triunfo de Cristo es nuestro.
sobre todos los enemigos, sobre toda oposición, sobre todo engaño, hechizo, poder diabólico, sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Dice, no se echará el león hasta que devore la presa. Es el pueblo victorioso de Dios, es el pueblo que lo acompañará cuando ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y al final, cuando entregue todo dominio al Padre y se someta a su autoridad para que Dios sea todo en todo. Balaam fue un profeta pretencioso que pensó que podía lucrar con Dios. La historia aparentemente termina al final del capítulo 24 con el rey Balac enojado con el profeta. Aparentemente se le frustró el negocio y él le dice en el capítulo 24, versículo 10 y 11, le dice, bueno, yo te contraté para otra cosa, los bendijiste, ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, pero Jehová te ha privado de honra. Y termina el capítulo diciendo, entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Sí? Pareciera que la historia termina ahí en forma aparente. Digo aparentemente porque hay otro episodio más y yo quería traerlo en este momento, también relacionarlo rápidamente con cada uno de nosotros. Digo, el capítulo 25, después de este que acabamos de leer, vemos al pueblo de Dios pecando con mujeres. Los hombres se cruzaron con mujeres tanto de Moab como madianitas. Y hay una mujer que es la hija de un príncipe de Madián que está teniendo relaciones con un príncipe del pueblo de Dios, y Fines, un sacerdote, los atraviesa con una lanza a los dos. Entonces, en ese capítulo nosotros vamos a ver que Dios le hace una promesa irrevocable a Fines y le dice que va a tener un ministerio profético permanente, para siempre, y a su vez también les da un mandamiento al pueblo de Dios de que tenían que destruir a Madián, de donde venía esta mujer que era hija de un príncipe de Madián. En el capítulo 31, vamos más adelante, del mismo libro de Números, vemos que el pueblo de Dios va a cumplir con este mandamiento. Y va a matar a los príncipes de Madián y a todos los hombres de Madián. Pero lo cumple a medias. Solamente mata a los hombres y deja viva a las mujeres y a los niños. Pero dice que matan a alguien más. Matan a Balaam, al profeta corrupto. ¿Sí? Y dice que lo matan, el capítulo 31, versículo 16, Moisés se enoja que las mujeres habían quedado vivas. Y dice, ¿por qué dejan con vida a todas las mujeres? Porque por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. O sea que Balaam, quizás frustrado, enojado porque no había podido haber hecho un buen negocio, les enseñó a las mujeres madianitas cómo hacer caer a los hijos de Dios. ¿Sí? O sea que finalmente Balaam logró entorpecer el avance del pueblo de Israel. Quizás porque se le frustró su negocio, logró que el pueblo de Israel cayera en un pecado de idolatría y de inmoralidad. Y esto quizás pensaba que nos tendría que hacer reflexionar de que todo el poder espiritual que veíamos de oscuridad, de magia, de agorería, de hechicería, que quizás no nos va a afectar a nosotros, demonios, magos, no va a tener efectos sobre nuestra vida espiritual, pero el pecado sí. El pecado sí puede alejarnos de la comunión, el pecado sí puede alejarnos de la bendición, el pecado puede afectar nuestra vida y la de todos los que amamos si permitimos que el pecado reine en nuestra vida. ¿Sí? Así que hermanos, esto es lo que quería compartir. No hay conjuros, no hay magia, no hay hechicería que pueda afectar al Hijo de Dios. Somos un pueblo privilegiado, perdonado, rescatado, gozoso, protegido, un testimonio eterno, un pueblo valiente, un pueblo victorioso. Quisiera terminar simplemente como termina o como dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, yo diría, puesto que tenemos tales privilegios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor nos bendiga.